Bien, para continuar completando y configurando el conocimiento en nosotros para llegar a la conducta a través de las bases biológicas, estaremos viendo la regulación genética en las eucariontes. La regulación genética en las eucariontes es cómo se realiza este proceso en la genética. La regulación genética es el proceso que regula qué genes en el ADN de una célula se expresan. Se utilizan para hacer un producto funcional como una proteína. Veamos cómo se constituyen esas proteínas en nuestro gen. Diferentes células en un organismo multicelular pueden expresar grupos muy diversos de genes, aun cuando contienen el mismo ADN. El grupo de genes expresados en una célula determina el grupo de proteínas y de ARN, ácido ribonucleico, funcionales que contiene y le da sus características únicas. En los eucariontes, como por ejemplo nosotros los humanos, la expresión de los genes involucra muchos pasos. Su regulación puede ocurrir en cualquiera de ellos. Sin embargo, muchos genes se regulan principalmente en el nivel de las transcripciones genéticas. Introducción. Bueno, antes de introducirnos, recuerden, porque hablamos de eucariontes y que nosotros lo estamos formados por células eucariotas. Recordemos también que están las células procariotas, que son más antiguas y menos sofisticadas que las eucariontes. Bien, para introducir, vamos a comentarte que tu increíble cuerpo contiene centenares de diferentes tipos de células, desde células inmunes hasta células de la piel y neuronas. Casi todas tus células contienen el mismo grupo de instrucciones de ADN. Por eso, el ADN identifica a cada persona. Entonces, ¿por qué parecen tan diferentes y hacen trabajos tan distintos? La respuesta: diferentes regulaciones genéticas ocurren en nuestros cuerpos. La regulación genética diferencia a las células. La regulación genética es la forma como una célula controla qué genes de los muchos genes en su genoma se encienden, es decir, se expresan. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en tu cuerpo tiene un conjunto diferente de genes activos, a pesar de que casi todas las células del cuerpo contienen exactamente el mismo ADN. Estos diferentes patrones de expresión genética causan que tus diversos tipos de células tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para hacer su trabajo. Somos como una enorme industria donde cada célula, cada parte de nuestro cuerpo conforma pues un proceso independiente que al final se une para lograr la función del cuerpo humano. Es complejo, pero muy bonito. Te estás adentrando en conocerte a ti mismo. Bien, por ejemplo, una de las funciones del hígado es eliminar las sustancias tóxicas, como el alcohol de la sangre. Para ello, las células del hígado expresan genes que condicionan las subunidades o piezas de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Esta enzima descompone al alcohol en una molécula no tóxica. Otra recomendación ya, aquí la ves, no consumas bebidas alcohólicas. ¿Bien? Las neuronas en el cerebro de una persona no eliminan las toxinas del cuerpo, así que mantienen estos genes sin expresar, sin encenderse, los mantienen apagados. Del mismo modo, las células del hígado no envían señales utilizando neurotransmisores, así que mantienen los genes neurotransmisores apagados. Vea aquí uno de esos procesos, una célula del hígado y una neurona, una comparación. En las células del hígado se genera el alcohol deshidrogenasa y este pues
va a conformar parte del ARN donde está el gen de alcohol deshidrogenasa y el gen del neurotransmisor se apaga. Bien, veamos entonces las neuronas. Los neurotransmisores de las neuronas pues van a provocar que el gen de la alcohol deshidrogenasa se encienda y hace que el gen del neurotransmisor se active hacia el ARN. Bien, hay muchos otros genes que se expresan diferentes entre las células del hígado y las neuronas, o cualquiera dos tipos de células en un organismo multicelular como somos nosotros. ¿Cómo deciden las células cuáles genes activar? Esta es una pregunta difícil, ¿no? Muchos factores pueden afectar qué genes expresa una célula. Diversos tipos de células expresan diversos grupos de genes, como vimos anteriormente. Pero vimos anteriormente cómo se provoca pues el que se encienda o se apague, en este caso, un gen. Sin embargo, dos diferentes células del mismo tipo también pueden tener diferentes patrones de la expresión de un gen, según su ambiente y su estado interno. Por eso es que se ve pues reflejado cuando hay una enfermedad y hay un atrofiamiento de parte de la genética que puede afectar nuestro organismo y provocar, por ejemplo, el accionamiento de células cancerígenas. Es un ejemplo simple. En general, podemos decir que el patrón de la expresión genética de una célula lo determina la información tanto del interior como del exterior de la célula. Te llegan informaciones de fuera. Todas las células del organismo se comunican entre sí, todos los órganos se comunican entre sí. Anteriormente se pensaba que el cerebro mandaba órdenes a todo el cuerpo. No es exactamente así. Sí, ocurre que manda órdenes, envía señales para activar diferentes, pero entre los órganos internos de un cuerpo todos se comunican. Uno de los principales es el hígado. Un día vamos a ver también algo acerca de la fisiología del cuerpo humano y caeremos en esta parte. Es decir, anatomía y fisiología son muy importantes. Y lo que ocurre en el principio es esta acción del encendido y el apagado de los genes para que se provoque una acción. Ejemplo de información del interior de la célula, las proteínas que heredó de su célula madre, si su ADN está dañado y cuánto ATP tiene. ATP es adenina trifosfato. Es la mínima unidad de energía del cuerpo humano. Es decir, tenemos energía, pero no es voltaje ni es caballos de fuerza. No, nosotros tenemos ATP. Esa es nuestra unidad de energía. Adenina trifosfato, recuerden. Ejemplo de información del exterior de la célula, señales químicas de otras células que se intercambian, señales mecánicas de la matriz extracelular y niveles de nutrientes que ocurren en el proceso genético. ¿Cómo ayudan estas señales a que una célula decida qué genes expresar? Las células no toman decisiones como lo hacemos tú y yo. Tienen vías moleculares que convierten la información, tal como la unión de una señal química a su receptor, en un cambio en la expresión del gen. Como ejemplo, consideremos cómo las células responden a los factores de crecimiento. Un factor de crecimiento es una señal química de una célula vecina que instruye a una célula objetivo crecer y dividirse. ¿De dónde viene esto? Ustedes saben que hablamos un poco más de biología, vamos a introducirlo porque no quiero que les quede en duda. De todas maneras, después pueden buscar más información acerca del tema. Recuerden que las células, ¿cómo se reproducen? Por división celular, pero dentro de la división celular hay dos procesos que tienen que ver con la producción de nuevas células para el crecimiento y producción de nuevas células para la procreación. Bien, entonces,
podríamos decir que la célula nota el factor de crecimiento y decide dividirse. Pero, ¿cómo ocurre realmente este proceso? Aquí viene un factor de crecimiento. Lo recibe un receptor en una célula, ¿no? Este va a ir transmitiéndolo, va a ocurrir la transducción, pero por otra parte va a entrar como factor de transcripción en la célula. El gen que promueve división celular, como le dije ahorita, y gen que promueve el crecimiento. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les dije de la división celular? Que es la forma de reproducirse las células y que hay dos tipos. Uno promueve la división para conformar más material para el crecimiento y el otro promueve pues también divisiones y células nuevas para la procreación, es decir, para que se generen espermatozoides y óvulos. Bien, ahora, todo esto al unirse pues van a ir a parar a crear proteínas que causan crecimiento y división. La célula detecta el factor de crecimiento a través de la fijación del factor de crecimiento a una proteína receptora en la superficie de la célula. La unión del factor de crecimiento causa que el receptor cambie de forma, lo que acciona una serie de eventos químicos en la célula que activa las proteínas llamadas factores de transcripción. Los factores de transcripción se fijan a ciertas secuencias de ADN en el núcleo y causan la transcripción de los genes relacionados con la división celular. Bien, es la explicación del gráfico que acabamos de ver. Los productos de estos genes son varios tipos de proteínas que hacen que la célula se divida, promueven el crecimiento de la célula y o hacen que la célula avance en el ciclo celular. Este es solo un ejemplo de cómo una célula puede convertir una fuente de información en un cambio en la expresión de un gen. ¿Viste? Qué bonito. Es todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Te estás conociendo a ti mismo y esa es una de las cosas fundamentales que quiero que aprendas. Aparte de llevar tus finanzas, que aprendas a conocerte a ti mismo y así sabrás cuánto eres capaz de hacer por ti mismo y que tú puedes intrínsecamente pues avanzar, crecer y ser una mejor persona en un futuro. Hay muchos otros y actualmente pues entender la lógica de la regulación genética es un área de investigación en curso en la biología. Hay mucho avance en estas investigaciones tan importantes para nosotros. Hoy día se han hecho investigaciones muy interesantes acerca de cómo controlar las células cancerígenas y es basándonos en estos procesos que hoy día estamos aprendiendo. La señalización del factor de crecimiento es compleja e implica la activación de muchos objetivos que incluyen proteínas de factor de transcripción y de factores que no son de transcripción. Puedes aprender más sobre cómo funciona la señalización del factor de crecimiento en un artículo sobre la transducción de la señal intracelular que luego te voy a compartir y vas a ver videos relacionados con esto. La expresión genética eucarionte puede regularse en muchas etapas. ¿Quién te dije que eran los eucariontes? Células eucariontes u organismos que están formados por células eucariotas. En temas siguientes examinaremos diversas formas de regulación genéticas en eucariontes. Es decir, veremos cómo puede controlarse la expresión de genes en eucariontes. Como nosotros, ¿no? En varias etapas, desde la disponibilidad del ADN hasta la producción del ARN M. Esa M pequeña significa mensajero. Es decir, el ácido ribonucleico mensajero y la traducción y procesamiento de proteínas. La expresión genética en eucariontes implica muchos pasos y casi todos pueden regularse. Diferentes genes se regulan en diferentes puntos y no es poco frecuente que un gen, particularmente uno importante o poderoso, sea regulado en múltiples pasos.
accesibilidad de la cromatina. Bien, las estructuras de la cromatina, es decir, el ADN y sus proteínas de organización, puede regularse. La cromatina más abierta o relajada hace a un gen más disponible para la transcripción. Transcripción, ¿qué es? La transcripción es un punto regulador clave para muchos genes. Grupos de proteínas del factor de transcripción se fijan a secuencias específicas del ADN en o cerca de un gen y promueven o reprimen su transcripción en el ácido ribonucleico, el ARN. Procesamiento del ARN. El proceso de corte y empalme, la adición del casquete y la adición de una cola poli-A o una molécula de ARN puede regularse, así como la salida del núcleo. Se pueden producir diferentes ARN mensajeros del mismo pre-ARN mensajero por el proceso de empalme alternativo. Ese proceso de empalme es como se empalman las proteínas y van conformando nuestra cadena genética. Expresión genética eucariota. Veamos aquí, vemos un gráfico donde se muestra que la estructura de cromatina del ADN pues van a transcribirse por un proceso y van a ir conformando ARN mensajeros que van a producir la transducción y el procesamiento para convertirse en proteína activa. Después, el mismo organismo hace cortes y las distribuye en las diferentes células. Estabilidad del ARN. El curso de vida de una molécula de ARN mensajero en un citosol afecta cuántas proteínas pueden hacerse de ellas. Pequeños ARN reguladores llamados miARN, es decir, mínimo, micro, pueden unirse a ARN mensajero objetivos y hacer que se corten en pedacitos. Traducción. La traducción de un ARN mensajero puede aumentarse o inhibirse por los reguladores. Por ejemplo, los microARN a veces bloquean la traducción de sus ARN mensajeros objetivos en lugar de hacer que se corten en pedacitos. La actividad de la proteína, las proteínas pueden someterse a una variedad de modificaciones, tales como ser cortadas o etiquetadas como grupos químicos. Estas modificaciones pueden ser reguladas y pueden afectar la actividad o el comportamiento de la proteína. Aunque todas las etapas de la expresión genética pueden ser reguladas, el principal punto de control para muchos genes es la transcripción. Fases posteriores de la regulación a menudo refinan los patrones de la expresión del gen que fueron aproximados durante la transcripción. Regulación genética y diferencias entre especies. Veamos por qué esto es interesante. Las diferencias de las regulaciones genéticas hacen que la estructura y función de los diferentes tipos de células de un organismo multicelular, tal como tú mismo, sean únicas. Si tomamos un poco de distancia, la regulación de genes también puede ayudar a explicar algunas de las diferencias en la forma y función entre diferentes especies con secuencias de genes relativamente similares. Por ejemplo, los seres humanos y los chimpancés tienen genomas que son aproximadamente 98,8% idénticos a nivel de ADN. Somos tan parecidos, ¿eh? El mono lo que tiene es más pelo, ¿no? No, hay muchas similitudes. Las secuencias codificantes de proteínas de algunos genes son diferentes entre los humanos y los chimpancés, lo que contribuye a las diferencias entre las especies. ¿Te das cuenta cómo esa codificación de proteínas es la que hace que haya ciertas diferencias notables? Por ejemplo, algunas regiones del ADN presentes en el genoma del chimpancé pero que faltan en el genoma humano, contienen secuencias de regulación genética conocidas que controlan cuándo
¿Dónde o con qué fuerza se expresa un gen? Cuidado, que con un pequeño cambio, en vez de nacer un niño, nace un chimpancé. No, no es tan así. Bueno, aquí te dejo algunos videos para que complementes el tema y nos vemos en una próxima actividad, en un nuevo video.